Recordemos que teníamos esta tabla de aquí, con 3 columnas, nombre y apellidos, DNI, código. Y queremos generar un código con esta estructura. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo lo vamos creando. Lo primero que tenemos que obtener es las 2 primeras letras del nombre. Bueno, pues nos vamos a la columna de nombre y apellidos, porque ahí es donde las vamos a encontrar. Y vemos que el resultado de la función que pongamos tendría que ser LU, porque son las 2 primeras letras del nombre Luis. Vale, pues está claro que tenemos que extraer caracteres, que no se encuentran ni al principio ni al final de la cadena, así que hay que utilizar la función extrae. Vale, pues vamos a ir revisando la sintaxis y vamos escribiendo de la función extrae. Lo primero sería el texto, es decir, la celda en la que se encuentra el texto. Vemos que aquí hemos combinado 3 celdas, pero bueno, la referencia a esta celda de aquí sería la referencia de la primera. Es decir, que esta celda, aunque sean 3 combinadas, realmente es como si fuera simplemente la B19. Pues la celda que nos interesa es la B19. Luego, posición desde la cual queremos empezar a extraer caracteres. Pero aquí tenemos un problema. No podemos poner directamente un número porque no sabemos en qué posición se va a encontrar la primera letra del nombre. Así que tenemos que encontrarla. Para encontrar una cierta cadena dentro de otra cadena, tenemos que utilizar la función hallar. ¿Pero qué queremos encontrar? Bueno, pues recordemos que el nombre va a aparecer justo después de la coma y un espacio. Es decir, que nosotros tenemos el apellido materno, luego una coma, un espacio y luego ya empieza el nombre. Vale, pues nosotros vamos a encontrar esa coma. Entonces, tenemos que utilizar la función hallar y recordemos su sintaxis, que era esta. Ponemos primero el texto a encontrar, es decir, la coma. Luego, la celda sobre la que vamos a trabajar, que sería la B19. Y por último, el carácter desde el que empezamos a buscar. Como no le ponemos nada, ya se interpreta que es desde el principio. Vale, entonces el resultado de esta función, hallar, va a ser la posición de la coma, pero nosotros realmente no queremos la posición de la coma, queremos 2 posiciones más a la derecha, porque ahí es cuando empieza el nombre. Ahí es donde se sitúa el primer carácter del nombre. Así que a hallar le sumamos 2 caracteres. Vale, y así ya sabemos desde qué posición tenemos que empezar a extraer caracteres. ¿Y cuántos caracteres queremos extraer? 2, porque nos piden las 2 primeras letras del nombre. Pues ya estaría. Para el primer registro obtenemos lu, para el siguiente al y para el siguiente ma. Vale, ahora pasamos a la primera letra del apellido paterno. El apellido paterno recordemos que es el primero. Entonces, para extraer ese carácter, simplemente nos llega con utilizar la función izquierda, porque es, de hecho, el primer carácter de toda la cadena. Entonces ponemos izquierda, luego la celda sobre la que vamos a trabajar, es decir, la B19, y el número de caracteres que queremos extraer desde el principio. Como solo queremos la primera letra de este apellido, pues habrá que poner 1. Y así obtenemos una R, para el segundo registro una L y luego una P. Lo siguiente sería obtener la primera letra del apellido materno. La primera letra del apellido materno sería, en cada uno de los registros, la F, la C y la V. Vemos que para obtener este carácter tendremos que utilizar la función extrae, porque ese carácter se encuentra, ni al principio ni al final de la cadena, está en el medio. Entonces vamos a tener que indicar la posición desde la cual queremos empezar a buscar, a extraer esos caracteres. Vale, empezamos a escribir los argumentos de la función extrae. Serían, primero, el texto, es decir, la celda desde la cual vamos a trabajar. Sobre la que vamos a trabajar. Sería la B19, otra vez. Luego, posición desde la que empezamos a extraer los caracteres. Pero nos pasa lo mismo que con el nombre. Nosotros no sabemos en qué posición va a empezar el apellido materno. Entonces hay que buscarlo. ¿Pero qué queremos buscar? Pues si nos fijamos, primero tenemos el apellido paterno, luego un espacio y después de ese espacio ya empieza el apellido materno. Vale, pues nosotros buscaremos ese espacio y luego a la posición en la que esté ese espacio le vamos a sumar 1, porque así ya situamos el cursor, por así decirlo, en la primera letra del apellido materno.
Vale, pues con la función hallar vamos a buscar un espacio en la celda B19 y empezamos desde el principio, por eso ponemos aquí un 1. Entonces, hallar se va a parar aquí, porque aquí encontramos el primer espacio. No estamos buscando este, sino este, por eso empezamos a buscar desde el principio. Vale, pero a esto, a la salida de esta función, le tenemos que sumar 1, porque no nos interesa la posición del espacio, sino del carácter a la derecha, la F. Vale, y por último, ¿cuántos caracteres queremos extraer? Sería 1, porque solo nos piden la primera letra del apellido materno. Y así ya obtenemos una F, una C y una V. Por último, necesitamos encontrar la letra del DNI. Vale, ahora nos vamos a la columna del DNI y vemos que la letra siempre se encuentra en la última posición. Así que para extraer este carácter simplemente tenemos que utilizar la función derecha. Derecha nos va a extraer caracteres desde el último. Vale, entonces tenemos que indicar primero la celda, pues la que nos interesa es la E19 porque ahí está el DNI, y queremos extraer simplemente un carácter desde la derecha, es decir, el último carácter, pues serían respectivamente la T, la V y la C. Para cada uno de los registros. Pues ahora ya hemos encontrado cada uno de esos caracteres que van a conformar el código y simplemente tenemos que unirlos en una única cadena, es decir, concatenar. Vale, pues utilizamos precisamente la función concatenar. Y entonces ya hemos obtenido realmente los bloques que queremos concatenar con cada una de las funciones que hemos visto. Pues ahora simplemente los unimos. Este sería el primer bloque. Es para obtener las dos primeras letras del nombre. Punto y coma para separar los bloques y ahora ponemos el siguiente. Sería esta función de aquí que nos permite obtener la primera letra del apellido paterno. Luego, primera letra del apellido materno sería todo esto. Y por último, la letra del DNI. Y así ya obtenemos los códigos.